En su opinión, a un gobierno de este tipo más de izquierda le puede llegar a resultar hasta más difícil o imposible salirse del esquema imperante. En otras palabras, significa que la concertación está más encasillada, más maniatada que nunca, o se harán más evidentes las contradicciones que permitirán un enfrentamiento, un showdown a corto plazo. Dicho de otra manera, ¿qué tan posible es una sensibilidad o inclinación hacia la izquierda cuando se funciona dentro de un sistema neoliberal globalizado, quizás hasta más perfeccionado como el chileno? En el fondo, mi inquietud tiene que ver con la viabilidad de los sectores más a la izquierda de este país frente al escenario que se les presenta. El profesor Harvey, como es bien sabido, ha sido particularmente crítico del papel de la izquierda frente al neoliberalismo, aun cuando es una crítica interna, por cierto. Su incapacidad de responder a tan gran escala como el propio neoliberalismo. El no poder configurar un gran panorama, the big picture, tan igualmente amplio. Por de pronto ha insistido en que el neoliberalismo maneja no solo los mecanismos financieros y los poderes corporativos, sino también el Estado. Según Harvey, el neoliberalismo, lejos de hacer al Estado irrelevante, se ha servido e incluso profundizado su poder. Cuestión que en efecto el caso chileno avalaría. Pensemos en el 30% o más de nuestra economía todavía estatizada, el cobre, lo cual le permite al gobierno, con menos grasa y más eficiencia, controlar hasta mucho mejor los hilos macroeconómicos que cuando un 80% de la economía se controlaba desde el Ministerio de Hacienda a principios de la década de los 70. ¿No será este un caso en que se confirme el acierto de Gramsci cuando habla del pesimismo del intelecto y del optimismo de la voluntad? Menciono esta cita de Gramsci porque el doctor Harvey se ha referido puntualmente a ella, abogando por la necesidad imperiosa de una postura menos fatalista de parte de sectores de izquierda. Concuerdo con el profesor Harvey. La pregunta que se hiciera a nuestro invitado en una reciente conferencia en el Centro Cultural San Martín en Buenos Aires en agosto pasado. Comillas, ¿qué hicimos mal en la izquierda? ¿En qué nos equivocamos? Cierre comillas. Esta pregunta me parece que es crucial. Mi impresión, sin embargo, es que esta pregunta no ha sido formulada en Chile en sectores de izquierda, salvo cuando se ha querido abrazar el neoliberalismo ofertado, traicionando principios y toda una historia hacia atrás. Por eso quizás el comentario que alguna vez hiciera la señora Thatcher de que no existe ninguna otra alternativa frente al neoliberalismo haya terminado calando tan hondo en Chile. Por último, quisiera que el doctor Harvey, si fuese posible, se planteara respecto al capital utópico americano. Este continente, quizás como ningún otro, se ha pensado como un lugar no lugar. En su opinión, ¿no habría allí un potencial desde donde replegarse, frenar o resistir los embates de un imperialismo globalizante? Su afirmación, la afirmación del profesor Harvey, de que el neoliberalismo es una suerte de utopía que no se ha materializado,
sino que por el contrario se habría demostrado incapaz de lograr lo que se propone. Esto es mayor crecimiento. El profesor Harvey hace unas cifras muy importantes. Si a nivel mundial en los años 60 se creció a un ritmo de 3,5%, en cambio en los 80 se alcanzó solo 1,4%. Y en los 90 se volvió a crecer a tan solo 1,1%. Sí, disminuyó. En comparación a lo que él llama embedded liberalism, que es el sistema de bienestar en el mundo europeo y también norteamericano. Esta afirmación de que la utopía, que el neoliberalismo es una utopía y que no funciona, me deja la impresión, sin embargo, de que no sería conveniente pensarnos en términos utópicos. Pareciera que a su juicio las utopías serían fantasiosas y por tanto engañadoras. ¿Es que no tiene sentido imaginarse otros mundos posibles? En una de estas yo no he entendido del todo bien su perspectiva sobre las utopías. Me gustaría pues que me aclarara el punto. Sospecho que me he excedido un poco y he agobiado en demasía a nuestro invitado y al público. Mis disculpas. Pero sucede que sus reflexiones, amén de sumo lúcidas, son especialmente atingentes a nuestra realidad. Aplicados al caso chileno, las extraordinarias contribuciones, los numerosos libros e intervenciones de su autoría muestran infinitas otras posibilidades, otros ángulos, oxigenan, en fin, invitan a un cuestionamiento efectivamente útil y radical. Muchas gracias por develarnos y mostrarnos ese otro lado de esta realidad un tanto sofocante que nos toca vivir. Gracias. A continuación vamos a escuchar al profesor David Harvey, geógrafo inglés, que obtuvo su doctorado en geografía en la St. John's College en Inglaterra, Cambridge, y actualmente se desempeña como profesor de la City University en Nueva York. Thank you very much for inviting me, and this is a great opportunity for me to catch up on the Chilean case, and I thank you very much for getting me more knowledgeable about what is happening in this country, and I think your comments are very well taken. I wanted to start, I think, with just a couple of points. One of the things I started to notice just a few years ago was a tendency, strong tendency for increasing inequality. In the United States, for example, if you look at the top 1% of the income earners, they doubled their share of the national income from 1980 to the year 2000. If you look at the top 0.1%, they tripled their share of the national income. If you look at the 0.001%, you find that they increased their income by something like 500% during this period. In 1985, the Forbes 400 wealthiest families in the United States were each worth $600 million. By the time you get to 2004, you find that they were worth, each of them, $2.8 billion. That's in constant dollars. They had quadrupled their wealth during this period. And by the time you get to 2004, the 400 wealthiest families in the United States account for something like $1.2 trillion, which is equivalent to the gross domestic product of Canada. You could
push even further